Saludos chicos. En este video vamos a hablar sobre la estructura de la materia y los componentes básicos del átomo, que son el protón, el neutrón, el electrón y los quarks. Les adelanto que no se angustien, ¿verdad?, por la cantidad de material que estoy mandando respecto a este primer tema. Va a ser el tema más largo y es uno de los más interesantes, y bueno, entonces hay bastantes cosas importantes de las que hay que discutir. Así que no se preocupen por eso. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el protón. Entonces, el protón no es una partícula fundamental. Lo que quiere decir esto es que ella está compuesta o está compuesto de otros elementos, que son estos que aparecen aquí, ¿no? Con estas letricas U, U, D. Estas tres cositas que aparecen aquí se conocen como quarks. En particular, quark up y quark down. Entonces, algunas de las características que puede tener el protón, ¿verdad?, son, por ejemplo, su masa. 1,67 por 10 a la menos 27 kilos. Extremadamente pequeño, ¿verdad?, como es de esperarse. Lo otro es la carga eléctrica. Tiene un valor, ¿verdad?, de 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿verdad?, que se escribe como aparece en la pantalla, no como algunos de ustedes estarán pensando. O también la puedo anotar simplemente como más 1, ¿no? Lo otro es que este protón, ¿verdad?, va a tener un tamaño aproximado de 0,87 por 10 a la menos 15 metros. Y una vida media mayor a 10 a la 35 años. Ahora, ¿qué significa esto de la vida media? Bueno, la vida media es cuando uno habla, ¿verdad?, de algunas partículas que ellas pueden decaer, es decir, transformarse en otras partículas de manera espontánea. Entonces, la vida media, el concepto básicamente nos dice cuál es el tiempo promedio que tengo que esperar para que, si tengo una muestra, por ejemplo, de 1000 protones, luego de cierto tiempo, en este caso 10 a la 35 años, la mitad de esos protones van a decaer, ¿verdad?, en otras cosas. Claro, fíjense que aquí estamos hablando de la naturaleza cuántica de los objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede determinar exactamente luego de cuánto tiempo va efectivamente decaer una partícula. Porque esto es un proceso espontáneo y aleatorio, de manera intrínseca. Es decir, no es por falta de conocimientos o falta de repente de tecnología para saberlo, sino que es la manera intrínseca, según nuestra concepción actual, ¿verdad?, de la mecánica cuántica, de la naturaleza. Entonces, por lo tanto, es impredecible, pero uno puede hablar de manera estadística y decir, bueno, luego de cierto tiempo, la mitad de ellos van a decaer. Como comparación, ¿verdad?, la edad del universo es aproximadamente 1,37 por 10 a la 10 años. Es decir, la vida media del protón es 10 millones de millones de millones de veces mayor a la edad del universo. Claro, esto realmente todavía es una discusión que está abierta en la física actual, porque no se sabe a ciencia cierta si efectivamente el protón decae o no decae, ¿no? Mediante ciertos experimentos uno puede acotar cuál es el valor mínimo, pero sin embargo no sabemos si efectivamente él va a decaer o puede mantener su estructura para siempre. Luego tenemos el neutrón. Fíjense que a diferencia, aquí tengo up, down, down. A diferencia del protón que era up, up, down, ¿verdad? También está compuesto por 3 quarks. Su masa, ¿verdad?, la masa del neutrón es esencialmente igual a la masa del protón. Realmente el neutrón es ligeramente más pesado, pero a la hora de uno hacer unos cálculos, lo podemos tomar esencialmente como igual. El neutrón va a ser un poco más pesado, básicamente porque el quark down, que tiene 2, son más pesados que el quark up, como el protón, que tiene 2. Su carga eléctrica es 0 coulombs. Y pongo este 0 entre comillas porque, como vemos, ¿verdad?, el neutrón está compuesto por 3 elementos que se llaman quarks, y estos a su vez tienen carga eléctrica.
Entonces, de hecho, en ciertos experimentos, ¿verdad? Bien bonitos, se ha podido demostrar que efectivamente el neutrón contiene carga eléctrica dentro. La manera como tú demuestras esto es que agarras un haz de neutrones y lo haces pasar por un campo magnético. Ahora, si el neutrón efectivamente no tuviese carga, estos neutrones no les pasaría nada, simplemente se moverían en línea recta. Pero, como tienen carga eléctrica, ellos se van a deflectar, es decir, van a cambiar de dirección de movimiento debido a que el campo magnético está afectando las cargas que están en el centro. Su tamaño también es parecido al del protón, 0,87 por 10 a la menos 15, y su vida media, ¿verdad? A diferencia del protón, fuera del átomo es aproximadamente unos 15 minutos. Esto me recuerda a un experimento que uno hace en la universidad donde llevas a una muestra a un laboratorio y esta muestra la bombardean, ¿verdad? Y ella va a empezar a emitir neutrones, ¿verdad? Que luego de 15 minutos decaen y empiezan a emitir radiación. Y entonces uno tiene que salir corriendo del laboratorio a otro edificio, ¿verdad? Que queda lejos, subir no sé cuántos pisos antes de 15 minutos si no quieres tener cáncer, ¿verdad? Entonces, bueno, bastante divertido la física. Entonces, acá les muestro lo que sería el decaimiento del neutrón, ¿no? Entonces, un neutrón cuando decae, lo que quiere decir es que se va a transformar en otras partículas. Entonces, cuando ocurren estos procesos de decaimiento, hay ciertas cosas que se tienen que conservar. Una de ellas es la carga eléctrica. Entonces, por ejemplo, el neutrón tiene carga eléctrica igual a 0. El protón dijimos que era más 1 y el electrón es menos 1. 1 menos 1 da 0. Y el antineutrino no tiene carga eléctrica. Entonces, este proceso, ¿verdad? De decaimiento es posible ya que no se está, por ejemplo, violando la conservación de la carga. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, el neutrón no podría decaer solamente en protón y en antineutrino, porque pasaría de una partícula que tiene 0 carga a otras partículas cuya la carga total es más 1. Y eso no se puede. También hay otras cosas que se tienen que conservar. Simplemente se las menciono para que lo sepan, pero bueno, no vamos a entrar en detalles porque ya serían cosas mucho más complejas. Luego tenemos el electrón. Entonces, el electrón, ¿verdad? Sus características, tengo una masa, ¿verdad? De 9,1 por 10 a la menos 31 kilos. Aproximadamente 1800 veces más liviano que el protón. Tengan eso en cuenta cuando hablemos de corrientes eléctricas. Su carga es la misma que el electrón, pero negativa, menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs, o simplemente menos 1. Su tamaño es menor a 1 por 10 a la menos 20 metros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que realmente no conocemos el tamaño exacto del electrón. Lo que podemos dar es una cota superior a cuál es el posible valor, ¿verdad? Es decir, decimos que tiene que ser al menos más pequeño que 1 por 10 a la menos 20 metros. Sin embargo, no sabemos si eso quiere decir que será 10 a la menos 21, 10 a la menos 24, ¿verdad? No lo sabemos y simplemente no tenemos la tecnología necesaria para hacer una medición con esa precisión tan grande, para ver efectivamente cuál sería el tamaño real del electrón. Y ese 10 a la menos 20, ¿verdad? Son 100.000 veces más pequeño que el protón. Entonces, incluso el valor más grande que podría tener el electrón, que es 10 a la menos 20, aún así es 100.000 veces más pequeño que el protón. Y su vida media es mayor a 6,6 por 10 a la 28 años. Esto también, mediante ciertos experimentos, uno puede poner cuál es la cota más pequeña que te puede decir, bueno, la vida media sería al menos este valor. Sin embargo, es probable, ¿verdad?, que el electrón no decaiga en otras partículas, básicamente porque de las partículas con carga eléctrica, que no son quarks, ella es la más pequeña, ¿verdad?, con carga negativa. Y entonces, si él decayese en otras partículas, probablemente violaría el principio de conservación de la carga. Y entonces es bastante poco factible de que el electrón efectivamente caiga. Sin embargo, puede ser que a medida que avance nuestro conocimiento sobre la ciencia, sobre la física, puede ser que sí veamos o encontramos un mecanismo sobre el cual decae. Sin embargo,
tanto el electrón como el protón no se ha visto, no hay evidencia experimental de que ellos efectivamente decaigan. Luego tenemos los quarks. Entonces, los quarks, ¿verdad? Vienen de 6 sabores. Sí, así se dice, 6 sabores. Entonces tenemos ¿verdad? El up, arriba, el down, que significa abajo, el strange, el raro, ¿verdad? El charm, el encantador, el top, el tope, y el bottom, ¿verdad? Que es el fondo. Entonces, bueno, estos son nombres medio locos, ¿verdad? Que le ponen los físicos. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar simplemente los up y down, porque como vimos, ellos son los que componen los protones y neutrones, que son las partículas de nuestro interés. Entonces, bueno, aquí tenemos la carga de los quarks, ¿verdad? Por ejemplo, el quark up tiene una carga de más 2/3. Cuando digo más 2/3, me refiero a la carga, o sea, a 2/3 de la carga del protón. Es decir, si el protón es más 1, el quark es 2/3 o 2/3 de 1,602 por 10 a la menos 19. Y de manera similar, el quark down tiene una carga de menos 1/3. Ahora las masas las ponemos entre comillas, ¿verdad? Porque no es que la hemos medido directamente, sino que uno hace una estimación de acuerdo a la energía que mide de estas partículas, ¿no? Entonces, mediante la relación E igual a mc cuadrado, si uno conoce la energía, puede determinar la masa. Y entonces, el quark up tiene una masa aproximada, ¿verdad? 4 por 10 a la menos 30 y el down de 9 por 10 a la menos 30. Es decir, bastante pequeño. Y sus tamaños, al igual que el electrón, tienen una cota mayor de 10 a la menos 20 metros. De nuevo, podrían ser mucho más pequeños, no lo sabemos, pero sin embargo, tienen que ser al menos más pequeños que ese valor. Entonces, bueno, vamos a hacer una cuenta rapidito, ¿verdad? Sobre la carga del protón. Entonces, bueno, vimos que el protón está compuesto por 3 quarks, up, up y down. Y entonces la carga total del protón va a ser la carga total de los quarks. Entonces, tengo un quark up 2/3. El otro up 2/3, que da 4/3, menos 1/3, que es el down, da un total de 3/3, es decir, 1. Fíjense que estos dos quark up tienen distintos colores. Y es que esto también es otra propiedad que tienen los quarks, que se diferencian mediante una propiedad que se le llama colores. No quiere decir que es que efectivamente el quark sea rojo o tenga un color determinado, es simplemente un nombre que se le da para describir otra de las características. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes unos quarks dentro de una estructura, ¿verdad? Para que esa fuerza que ellos tengan sea atractiva y formen un protón, ellos tienen que cumplir ciertas reglas respecto a los colores. Una de las cosas particulares que tienen los quarks es lo que se llama el confinamiento. Si ven acá representado en el dibujo, ¿verdad? Aquí aparecen como una especie de rayitos o resortes. Bueno, esto es porque la interacción que hay entre los quarks, la fuerza que hay entre ellos, es una fuerza que se puede asemejar a los resortes. Es decir, mientras más les tiras, más fuerza va a hacer. Lo que quiere decir esto es que de manera natural uno no puede encontrar a un quark de manera libre, como si lo podría hacer como por ejemplo un protón, un electrón, ¿verdad? Pero los quarks no, ellos siempre tienden a estar juntos y entonces por eso es muy difícil de estudiarlos, porque ellos siempre van a querer estar juntos dentro de una estructura como el protón. Y finalmente, la carga del neutrón, ¿verdad? Vemos la carga total de los quarks también. En este caso es un up, que es 2/3, un down, 2/3 menos 1/3 da 1/3, y le quito otro tercio y daría un total de 0. Entonces, bueno, eso sería todo por ahora respecto a las partículas fundamentales y el protón y el neutrón.